Bienvenido al canal de Aceite Motor. Hoy tenemos el análisis de aceite de un Audi A3 2000 TDI Euro 6 de finales de 2015. Dicho vehículo lleva filtro de partículas DPF y doble válvula EGR de alta presión y baja presión sin AdBlue. Todos los sistemas de vehículo están funcionando y el software es el original con la última actualización del fabricante. Se puede resumir que el vehículo está de estricta serie y lleva la última tecnología punta del fabricante con la actualización del software. Los kilómetros totales de este vehículo son de 105.949 kilómetros, el análisis es del 27 de noviembre del 2021, los kilómetros de este análisis son de 4.733 kilómetros y 111 horas de funcionamiento con una velocidad media de 42 kilómetros por hora. El consumo según el marcador del coche es de 5,7 litros a los 100 kilómetros y el consumo total de este intervalo es de 300 litros de gasoil normal aproximadamente adulterando con diferentes aditivos como Bradal BDC, Manol Ester 9930 o Hydra mejorador de cetano. Dicho vehículo se compró con 80.000 kilómetros y hasta este momento de hacer el análisis se han hecho varios cambios sin estirar más de 10.000 kilómetros los cambios de aceite. Se puede deducir de que no se trata de un motor empantanado y que el desgaste que muestra el análisis es bastante real, es decir, no es un análisis después de haber hecho intervalos largos ya que después de semejante barbaridad de hacer 20 o 30.000 kilómetros los análisis de aceite no son para tener en cuenta ya que parcialmente el desgaste de estos cambios alargados pasa en los siguientes análisis. Esto sucede porque en el motor siempre queda aceite sin ser posible sacar ni por aspiración ni por gravedad, hay una estimación de 10 a 15% de la totalidad del cárter. Acabo de decir que 20.000 es una barbaridad y la verdad es que no se puede generalizar, algunos vehículos podrán llegar según su uso pero este en especial nunca puede llegar a estos kilómetros con desgaste razonable. El motor no se va a romper y aguantará pero mi objetivo es tener el vehículo 10 años sin averias y por esto busco el desgaste mínimo ya que no venderé el coche en corto plazo. Es importante matizar que el mantenimiento previo realizado antes de un análisis de aceite usado es crucial, si solo estoy valorando este análisis no es para nada técnico y el resultado puede cambiar muchísimo. La contaminación con el anterior aceite puede ser muy elevada y estos 10% o 500 mililitros de aceite que quedan pueden ser determinantes. Con esto hay que matizar que estirar un cambio deja una herencia para el aceite que entra nuevo y este no empieza de cero, empieza a trabajar ya con nivel de TBN y tan alterados y sobre todo lleva desgaste del anterior cambio. Algunos dirán que para esto están los tan de moda limpiadores flush, no voy a esconder de que no me gustan mucho pero si se usan porque es necesario el enjuague posterior es recomendable o muy necesario ya que de esta manera te aseguras de que has podido eliminar esta parte residual que queda, esto solo sucede si se hace el enjuague. También no se pueden poner todos los flush en el mismo saco y hablar de todos a la vez es generalizar. Yo tengo varios análisis de usuarios que han realizado análisis después de un flush sin enjuague posterior y hay resultados con los que puedo dar una opinión basada en hechos de la vida real con análisis posterior y no de sensaciones. Cuando toca el turno de estos análisis comentaré mi opinión al respecto. Cuando se ve un estudio de lubricación en motores lo que se hace es hacer dos cambios de aceite con el aceite objetivo y el tercer cambio es el que utilizan para poder tener pruebas sin contaminación de los anteriores cambios. Si hacen esto en los estudios está claro que hay una contaminación la herencia de los anteriores cambios. Hace años se usaban los aceites de enjuague, algunos fabricantes los tienen, pero si no lo encuentras el aceite barato es una buena solución o simplemente acorta los cambios previos. Realmente si los anteriores cambios estaban hechos sin ser demasiado agresivos se puede empezar con los análisis y por un lado es muy buena manera ya que así se puede ver la realidad, por esto los primeros análisis de muchos usuarios salen con resultados medios o algo elevados. Si ves un solo análisis de un vehículo sin tener una tendencia este análisis no es suficiente en absoluto, lo puedo tener en cuenta pero el resultado que me ofrece me da exactamente lo mismo porque no es para nada determinado, puede salir patas arriba y puede salir muy bueno y lo más importante es tener resultados reales para poder establecer un plan de mantenimiento acorde a nuestro uso. El uso del vehículo es muy importante, no es lo mismo trayectos cortos y medios que un uso por autopista, si analizamos el análisis en determinadas circunstancias puede salir muy bueno o regular de ahí que un solo análisis no es para nada algo a tener en cuenta. Si solo quiero ver si la acidez es elevada tan y la reserva alcalina TBN está aún sin agotar perfecto, ver nivel de contaminación por agua el combustible y el hollín perfecto, pero los análisis de aceite usado son una herramienta para optimizar el cambio y buscar el punto dulce de cambiar en el momento más apropiado sin que los contaminantes empiezan a pasar factura y tener más desgaste. El objetivo de los análisis no es comparar rendimiento de diferentes aceites, si hay una tendencia algo se puede deducir pero reproducir las mismas condiciones de uso no es posible.
Básicamente lo más importante es ver que se va en una dirección de tendencia positiva, es decir, usar el aceite, el aditivo que se elige, la viscosidad, etc. Y si las tendencias van en la dirección buena, puedes tener la conciencia de que lo estás haciendo bien. Si el motor sigue generando desgaste no típico o ciertos niveles están alterados, entonces sí es más difícil y complejo. Yo mismo, después de tener ya tendencias más que establecidas, sé perfectamente hasta dónde puedo llegar y cuál es el punto óptimo, pero al final algunos convertimos esto en un hobby y empezamos a experimentar cosas nuevas y diferentes estrategias. Por un lado está bien porque esto te permite seguir aprendiendo y no estancarte en lo típico que hacen todos. Lo malo es que los hobby cuestan dinero y lo que antes era una necesidad o un método para optimizar la vida útil del motor se transforma en algo no previsto. Cada uno decide si lo convierte en hobby o sigue siendo una herramienta para optimizar la vida del motor. Después de esta aclaración bastante extensa, puedo continuar con el resultado del análisis, ya que he dejado bastante claro que el resultado que vemos es un resultado condicionado de los anteriores cambios. No se han hecho cambios alargados, no se han hecho enjuagues para presumir de un análisis top y es un análisis real lo más real posible. Empezaré por el cuadro amarillo de los aditivos. En este caso el aceite es un mix de varios aceites, pero más o menos sabiendo lo que llevan los aceites C2 y C3 es parecido, y a pesar de que hay una ligera parte de aceite full saps A3, B4 no se alteran demasiado los niveles de aditivos. La razón es que el C2 usado es muy bajo de cenizas y aditivos, que se termina compensando con la pequeña parte de full saps usado. El objetivo de este vídeo no es hablar de mix de aceite, sino voy a entrar a explicar con todo detalle. Para los más escépticos de los mix les diré que tengo análisis de mix con 3 veces menor desgaste, y cuando los fabricantes de aceites tengan una formulación que sirve para prevenir el desgaste por dilución de combustible y por el hollín, dejaré de hacerlos y compraré sus aceites perfectamente formulados para los contaminantes. Igual que están sacando la API SP para el efecto LSPI, ya pueden sacar una nueva norma para la dilución también. Mientras no existen dichas formulaciones perfectamente formuladas para este problema, seguiré usando mix de varios aceites y aditivos. En dos palabras, no me juzgues por hacer mix y piensa en lo que te acabo de decir, porque no existe una norma abordando todos los problemas de dilución de los modernos Euro 6 que sufren de dilución. Fósforo y zinc son los principales aditivos antidesgaste, también conocidos como ZDDP. En algunas formulaciones se puede ver más bajo como la ACE-AC4 o más elevados como en API CK4, en este caso son valores acordes a C2 y C3. Calcio es el aditivo detergente neutralizante y está en valores normales. Boro es aditivo modificador de fricción y dispersante. La cantidad mostrada en análisis usado no concuerda con análisis virgen, la razón es que algo queda depositado en el motor. Molibdeno es aditivo modificador de fricción y es un valor bajo, prácticamente en estos aceites no se usa molibdeno o la cantidad es muy baja en uno de ellos. Los demás aditivos no son de importancia, ya que no existen, salvo el magnesio, que es un aditivo detergente y neutralizante. En este caso es valor bajo y no es típico de ver esta cantidad, y probablemente se trata de un valor sin importancia, ya que los aceites usados no usan magnesio en su formulación. El cuadro verde es de contaminantes. Potasio y sodio se elevan si hay presencia de ciertos aditivos usados en los anticongelantes, pero también está usado el potasio por el aditivo de motor y transmisión Archoilar 9100. Como aquí no se ha usado, los valores son sin importancia bajos. Silicona es también conocido como silicio y se eleva en el caso de una entrada de aire sucio sin filtrar o también de aditivos antiespumantes usados por muchos fabricantes. También puede ser debido a una reciente reparación de alguna junta de silicona y finalmente aparecen restos en los análisis. Por último, también puede ser debido al uso de aditivos que usan la silicona, como el caso del aditivo Neoprotec, pero en este análisis no está usado. En todo caso, el valor es muy bajo y el filtro de aire de este coche hace perfectamente su función. En algún análisis que ya comentaré, cuando el filtro de aire es nuevo, esta cantidad aumenta respecto a análisis con el filtro viejo, y la razón es que los filtros de aire no empiezan a trabajar con la máxima eficiencia de filtrado. Los fabricantes tienen muy bien callado el valor de eficiencia inicial de su filtro, y entre una eficiencia inicial de 98% y 99% hay una enorme diferencia, no es solo un 1%. En Estados Unidos se venden filtros sintéticos y es muy típico anunciar la eficiencia de filtrado. Parece ser que en este país hay muchas personas que saben lo que significa eficiencia de filtrado, buscan y demandan estos productos con la máxima calidad de filtrado. La cultura automotriz en este país está a un nivel bastante más avanzado, dado que es de los primeros países en popularizar el análisis de aceite usado. Llevan 20 años fácilmente haciendo análisis de aceite, cuando en Europa algunos países como Alemania y Rusia ya llevan fácilmente más de 5 a 8 años. Curioso que los filtros de aire no se miden por micras como los filtros de aceite y se miden por eficiencia con métodos estandarizados y polvos contaminantes estrictamente estandarizado para tal fin.
Ya más adelante quiero hacer algún vídeo enfocado en los estudios de filtración, que hay unos cuantos muy interesantes donde se dice que el cambio muy a menudo es contraproducente debido a la eficiencia inicial más baja de los filtros nuevos, y que dicha eficiencia aumenta con el uso. El tema es muy controvertido y mucha gente literalmente se niega a creer semejante estudios, pero no deja de ser una triste realidad de que se venden filtros de celulosa que con el uso mejora su capacidad de retención. Existen filtros sintéticos que sí tienen la eficiencia inicial elevada, pero dichos filtros no se venden para todos los coches. Esto lo están empezando a solucionar algunos fabricantes japoneses, por ejemplo Honda vende para algunos de sus coches filtros de aire engrasados. Y también haré algún vídeo de un método que me enseñó un amigo de cómo mejorar la eficiencia de filtrado de los filtros de origen, alargar su vida y sobre todo una manera de no perder máximo caudal de filtración. También tengo análisis de filtros lavables de autoflujo como K y N, que sin duda son muy interesantes, ya que se suele decir que el máximo caudal es a costa de pasar más suciedad y menor eficiencia de filtrado. Veremos estos análisis qué tal lo hacen. El cuadro rojo es de los metales de desgaste. El hierro es el metal que más se eleva en los análisis de aceite usado, y para tener una referencia de si es mucho o poco usamos la regla de dividir el desgaste por 1000 kilómetros recorridos. En este caso tenemos 18 ppm totales y esto es el equivalente de 3,6 ppm por 1000 kilómetros. Se entiende que 1 ppm por 1000 kilómetros es muy buen valor, 2 ppm valor medio y 3 ppm regular. Dicho valor está estrechamente ligado al cuadro azul, donde se mide la dilución por combustible y hollín. La mejor explicación técnica al aumento de hierro es que cuando se hacen regeneraciones de DPF, filtro de partículas, se hacen post-inyecciones en fase de expulsión y hay una entrada de combustible. Cuando el gasoil choca con las camisas de los cilindros, está lavando la película lubricante y se origina el desgaste. El desgaste en realidad es el bruñido de la camisa, y llegado el punto de tener un bruñido desgastado hay un efecto llamado pulido de camisa, o en inglés bore polish. También se dice que por bajar la viscosidad del aceite o por interferir el combustible en el trabajo de los aditivos. Para no volver a repetir la explicación detallada de la dilución, el mecanismo de la entrada y los estudios de SAE, dejaré en la descripción el vídeo del anterior análisis para los que no están al día. Me gustaría ir profundizando poco a poco en cada vídeo, ya que muchos usuarios así me lo han pedido, hacer los vídeos lo más explicativos posible, al menos al principio. Sé que esto automáticamente va a convertir los vídeos en pesados, muy largos de ver, pero hay que empezar así para que mi audiencia tenga la información básica y poder entender los análisis de aceite usado. En todo caso, si hay una entrada de combustible significativa, hay desgaste elevado. El siguiente valor es el cromo, que suele estar a estos niveles en muchos vehículos. El níquel es bajo pero se eleva en algún análisis. El aluminio está a nivel bajo con una relación hierro y aluminio 6:1, claramente delata de que el desgaste de hierro es elevado por la dilución. Lo más normal es 4:1, pero también los hay con 2:1. El cobre es relativamente bajo para una dilución de 4% de combustible, se eleva siempre en presencia de combustible, y la razón es que los casquillos de cobre acaban sufriendo con la presencia de combustible. El plomo y estaño tiene valores bajos, pero si no está mejor. Dichos metales son básicamente por rodamientos de biela y bancada. Tratándose de un primer análisis es mejor pasar página y no tenerlos en cuenta en esta cantidad, sobre todo, si fueran ya 2 a 3 ppm, entonces ya las alarmas pueden estar sonando. Los demás metales son muy raros y casi no aparecen nunca con nivel elevado. Para hacer un primer análisis, y como ya he explicado, depende de lo que se ha hecho antes, diré que los resultados de este cuadro rojo de este análisis es tirando a regular. Hay muchos análisis de estos motores y se sabe de que estos valores son lo más normal. Dicho vehículo hace de taxi literalmente todos los días y hace muchos trayectos cortos de casa al cole, al trabajo, a la compra. No es para sacarlo los fines de semana en la ruta perfecta y viajes largos. A esto sumar regeneraciones de DPF cada 150 a 200 kilómetros, tenemos el mix mortal para cualquier motor, mucha dilución, recorridos poco favorables. Se puede mejorar mucho llevando a cabo todas las regeneraciones, pero este coche lo usa mi mujer y ella no está dispuesta a ver pantallas de aplicaciones de regeneración o cambiar su rutina por un coche. El coche es para servirnos a nosotros y no estar yo pendiente de cuando va a regenerar el filtro de partículas y estar dando vueltas para regenerar, así que no queda más remedio que adecuar el mantenimiento acorde a los contaminantes de motor, que son dilución y hollín. Una de las razones para montar filtración adicional de aceite bypass era poder elevar la capacidad total de aceite y tener ligero margen. En este análisis no está montado el sistema de filtración adicional. Me llevó mucho tiempo de estudiar el sistema y planificar la instalación. De esta manera se mejora filtración, mejora refrigeración y el aumento de un 30 a 40% de aceite. Siempre es mejor tener 7 litros que 5 litros de capacidad total.
Los que piensan que el sistema Franch no es equivalente a un sistema AMSOIL muy probablemente tengan razón. Yo no presumo tener un sistema con eficiencia de 98% y 2 micras, solo les diré que los análisis de aceite usado no me están defraudando y, como ya he repetido, sirve de aumentar la capacidad de tener una refrigeración extra adicional. Además, si estos sistemas ya los tenía en mis anteriores vehículos, solo ha hecho falta volver a instalarlos y poder disfrutar de las bondades de un aumento de capacidad de aceite, una capacidad extra de refrigeración y, si adicionalmente tengo una mejora de filtración, perfecto. Ya iré informando de los avances de estos sistemas de filtración adicional en su debido tiempo, y nuevamente también tengo un campo de vista muy amplio de los sistemas bypass de AMSOIL y no sirven para los motores modernos con dilución y está visible con los análisis de aceite usado. Simplemente un sistema de filtración no es capaz de detener la dilución, puede favorecer con el aumento de capacidad, pero no se puede extraer el jugo de un sistema caro y filtros de un coste considerable. Aquí es donde un Franch destaca porque sus filtros son más económicos, muchísimo menos costosos, así que no se trata de tener el mejor sistema de filtración o el mejor aceite en un motor Euro 6 con dilución usado en condiciones desfavorables, simplemente cambia el aceite más a menudo, aunque sea aceite barato es muchísimo mejor que usar aceite caro, sistemas de filtración caros y alargar los intervalos. De esto último ya estoy bastante convencido en base a los resultados de análisis de aceite usado y no de sensaciones. Poco a poco pondré toda la información y así lo pueden ver muchos usuarios que desconocen totalmente lo que acabo de decir. El cuadro azul es de los contaminantes por combustible, hollín y agua. El combustible hasta un 4 a 5% es valor límite y los análisis demuestran de que se eleva desgaste. Tenerlo a estos niveles no me gusta y muchísimo menos más elevado. Así que es el factor más importante de todo el análisis. Siempre hay que ver si se eleva el desgaste de cobre y de hierro. Si dichos niveles están más de lo normal, está más que evidente de que no va bien y hay que adecuar el intervalo acorde a este factor crítico. Polaris no mide el biodiesel, solo mide el combustible total, pero hay otros laboratorios que sí separan la medición de los dos combustibles y podemos ver que en muchos casos el biodiesel es elevado, lo que significa que la entrada de combustible ha sido muchísimo más elevada, pero se ha podido evaporar parcialmente el gasoil, pero el biodiesel es imposible de evaporar y su presencia es mucho más dañina para el motor. El hollín es bajo según esta lectura de Polaris, marcando menor a 1 significa que no llega ni a 0,1%. La experiencia de prueba de gota de aceite me ha demostrado de que este vehículo mancha muchísimo más que mi coche, pero en análisis salen igual, así que el hollín no me gusta en absoluto la precisión de medir que tiene Polaris. En un famoso club de aceites en Europa ya realizaron análisis dobles enviando a distintos laboratorios y en uno de los vehículos el laboratorio Olchek había medido más cantidad que Polaris. De esto se puede deducir de que la calibración de cada laboratorio es diferente y puede haber diferencias. Como el hollín es otro factor muy crítico para el desgaste, es muy importante tenerlo muy controlado, es decir, aunque consigue uno controlar la dilución, si no eres capaz de mejorar el hollín, olvídate de tener 1 ppm por 1000 kilómetros de desgaste. Los que llevamos ya unos años enviando análisis no nos conformamos con un resultado regular. Si mi colega está sacando 1 ppm yo también lo quiero, y además si puede ser 0,5 ppm pues mejor aún. Pero para esto lo que hemos aprendido es que no se consigue con estirar intervalos o tener el motor con dilución y hollín, y las últimas tendencias de análisis usados son de que los mejores resultados están entre 100 a 150 horas de funcionamiento. He dicho horas, no kilometraje. Hay que empezar a comprender de que esto es la clave y no hablar de kilómetros. Usar el coche los fines de semana en la ruta favorable en las condiciones favorables no son equivalentes al uso diario para ir a la compra, al colegio, al trabajo, en el tráfico sin poder controlar las regeneraciones y estas no llevadas nunca hasta el final. Si tengo que montar un sistema de filtración adicional se monta, si tengo que cambiar el aceite cada 5000 kilómetros se cambia o cada 100 horas sin problema, el único fin es tener bajo desgaste. El agua es normalmente sin presencia, en este caso marca menor a 1, lo que significa que no llega a 0,1%. Las propiedades del aceite son las flechas coloradas que he marcado. Ya casi hemos terminado a falta de explicar las condiciones en las que se encuentra el aceite. Flecha amarilla es la nitración, es un valor bajo y no suele presentar pegas en intervalos cortos. En función de los contaminantes que entran al aceite de la combustión etc. se eleva. No está claro si 10 puntos es el máximo respecto al aceite virgen, y como es algo que no presenta problema no hay que dar más importancia. La flecha azul es la oxidación. En este caso el laboratorio lo marcó en verde porque el laboratorio no sabe que en el aceite usado hay ester en una cantidad suficiente para elevar este valor. Simplemente lo refleja como algo fuera de lo normal, pero en realidad es completamente normal ya que todos los aceites con ester elevan este valor. Supongamos que en este mix no hay ester y el motor se ha llevado alto de temperatura de aceite y es entonces cuando este valor se puede elevar, pero si esto sucede también se espesa el aceite y este fenómeno es conocido como espesamiento oxidativo.
Los laboratorios tienen la regla de que mientras el aceite permanece en grado dicho espesamiento no es crítico, en el aceite usado se pueden dar casos de que la dilución rebaja la viscosidad y el hollín o espesamiento oxidativo aumentan la viscosidad, es decir puede ir en las dos direcciones posibles pero en un intervalo tan corto sin hacer un uso superior a 30 km de ninguna manera se trata de espesamiento oxidativo. La flecha verde es el TBN, la reserva alcalina, existen criterios de que debe ser al 50% del valor inicial, es decir si en aceite virgen estaba a 8 pues el mínimo es de 4. La flecha roja TAN no se ha medido porque este análisis era el básico de 18,50 € y no estaba incluido. También existe el criterio de cruce entre TAN la flecha roja y el TBN flecha verde, es decir el valor de TAN flecha roja no puede superar el valor de TBN flecha verde, cuando llegan al mismo nivel hay que proceder al cambio de aceite. También he leído sugerencias de olvidarse de estos valores debido a la precisión de estos métodos de medir y tener como referencia la oxidación de la chapa de cobre, es decir hacer la prueba que se realiza para los aceites de la caja de cambios, en inglés es Cooper Corrosion Test y se calienta el aceite durante un tiempo establecido y se compara viendo el color de dicha chapa. Esto no es algo que suena en absoluto raro porque Ato24 la famosa tienda online alemana ya realizó análisis de muchísimos aceites 0W30 y 0W20 y en sus pruebas estaba implementado dicho Cooper Corrosion Test. Por si fuera poco también existen razonamientos de que independientemente de lo que digan dichos valores si no están acompañados de un desgaste elevado en un monitoreo continuo, por ejemplo se realizan varios análisis en un mismo intervalo y en función del desgaste se procede a cambiar el aceite y no en función de estos valores TAN y TBN, puede sonar tremendamente ridículo pero la persona que ha escrito esta afirmación es uno de los más grandes de este mundo de los análisis y su criterio está basado en una gran cantidad de análisis en su base de datos y no en hacer 3 análisis contados al año en plan aficionado. Creo que es bueno llegar a leer estos grandes expertos que dedicaron gran parte de su vida en este mundo de los análisis y no solo fiarnos de lo que dice un laboratorio que puede dedicar un tiempo muy breve en cada análisis. Por último existen laboratorios en Estados Unidos que literalmente solo con el valor TBN llevado hasta límites de locura son capaz de dar el visto bueno para seguir con el análisis siempre y cuando hay un nuevo análisis para poder ver la evolución de este valor. Dicho laboratorio tiene una enorme base de datos con promedios de muchos motores y saben qué valores son críticos de desgaste y los que no, es decir nuevamente están basados en ver una consecuencia de dicho valor si baja demasiado el TBN tiene que tener un desgaste elevado reflejado en los diferentes metales. Finalizamos con la viscosidad, aquí no se ha medido a 40 grados ya que no era disponible en análisis básico. La viscosidad a 100 grados sí se ha medido y con la entrada de combustible siempre hay degradación, en este caso la degradación y el combustible no es proporcional ya que influyen los polímeros espesantes, es decir puedes tener degradación con 2% o 4% de combustible de manera similar, este mismo aceite lo tengo en una 4,2% de dilución con los mismos kilómetros y horas ligeramente menos y una degradación similar. Por lo tanto el contenido de combustible no es proporcional y la degradación se comporta de manera diferente. En gran parte de los análisis de estos motores de la serie EA288 hay siempre una degradación con 1 a 2 puntos como regla general. Yo mismo he probado diferentes estrategias y la bajada de la viscosidad no me ha parecido criterio de elevar desgaste en un uso de Hyper Miller suave sin pasar en contadas ocasiones de 2000 revoluciones por minuto. Dicho motor al tener doble EGR de alta y baja presión no se llena de carbonilla como piensan algunos y las pruebas lo demuestran. Un breve resumen de este análisis. Para hacer un análisis de inicio de tendencia sin enjuague previo e intervalos cortos los valores son medio regulares. En su día tomé la decisión que el siguiente análisis se va a estirar y lo he llevado un poco más lejos para ir conociendo los límites, ya próximamente sacaré el siguiente análisis de este mismo A3 2000 TDI Euro 6 llevado a 160 horas de funcionamiento dopado con gran cantidad de aditivos. En su día cuando yo realicé este análisis fue muy útil saber que la dilución no es un mito y que es la pura realidad. Ya sabiendo cuál es el mal simplemente se adopta la estrategia de realizar los cambios más pronto que tarde y seguir la tendencia de análisis para más claridad y el uso de los aditivos como un intento de paliar desgaste. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo quédate pendiente de las futuras publicaciones que sin duda iré publicando poco a poco ya que requieren bastante tiempo para realizar estos videos largos.